Es el año 1994, y mientras en el mundo occidental las cosas marchaban bien, en un pequeño país africano conocido como Ruanda, estaba ocurriendo uno de los capítulos más oscuros de la historia. Cuando en poco más de 3 meses, se acabó con la existencia de aproximadamente 800.000 personas, y nadie hizo nada para evitarlo. ¿Pero qué ocasionó que este país se volviera la mayor carnicería del mundo? ¿Y por qué nadie evitó que esto sucediera? Pues eso lo veremos en este video, así que sean bienvenidos nuevamente, a la historia incensurable. Hoy hablaremos sobre el genocidio de Ruanda, con sus causas, su desarrollo y sus consecuencias, así que sin más relleno, empecemos de una vez. Para comprender mejor lo que ocurrió en Ruanda, primero tenemos que saber que el territorio antiguamente se dividía en 3 tipos de personas. Los primeros eran los Hutus, quienes generalmente se dedicaban a la agricultura; los siguientes eran los Tutsis, quienes se dedicaban a la ganadería y poseían un mayor prestigio social; y por último tenemos a los Tue, que se dedicaban a la caza. Estas divisiones no eran propiamente étnicas, sino que más bien eran clases sociales, es decir, si un Hutu conseguía pasar de la agricultura a la ganadería, este se convertiría en un Tutsi, y viceversa. Por lo que la convivencia entre ambos era relativamente pacífica, nada que ver con lo que ocurriría siglos después. Un ejemplo de esto era que los matrimonios entre ambos grupos de individuos eran comunes, por lo que no existía una gran opresión. Y si quieren otra prueba de esto último, en el reino de Ruanda, los reyes eran generalmente tutsis, pero para que pudieran gobernar necesitaban hacer varias alianzas con jefes locales de los cuales muchos de ellos eran hutus, por lo que la relación seguía siendo cordial, ya que lo vuelvo a recalcar, eran básicamente clases o castas sociales y no etnias distintas. Pero bien, para que se genere algo tan horrible como un genocidio tiene que haber un motivo, y ese motivo es generalmente el odio mutuo, y ese odio generalmente se suele generar con una gran opresión histórica, la idea de ser superiores étnicamente, motivos religiosos, o todos estos en su conjunto. Pero en este caso, esos motivos prácticamente no existían, aunque en realidad uno de ellos sí existía hasta cierto punto, ya que sí había cierta explotación por parte de los Tutsis a los Hutus, pero bajo mi punto de vista, este no era tan grave como para hacer lo que se hizo. Así que ¿cómo fue posible que se provocara una tragedia como la que sucedió en 1994? Pues la respuesta estará en el siguiente segmento. Después de la Conferencia de Berlín, donde se acordaría el reparto del continente africano entre las potencias coloniales europeas, Alemania había obtenido la región de los Grandes Lagos, que después sería conocida como el África Oriental Alemana, y abarcaba toda esta zona que ves en pantalla, y dentro de ella también estaba el reino de Ruanda. Así que a finales del siglo XIX comenzaron a llegar algunos exploradores de origen alemán, y varios se reunieron con el entonces rey de Ruanda y acordaron el establecimiento de una dominación alemana, pero esta sería indirecta, es decir, los reyes de Ruanda serían algo así como políticos títeres que harían lo que el titiritero alemán quisiera. A su vez, comenzaron a llegar varios misioneros para evangelizar a la población nativa. Pero había un problema, y era que los alemanes aplicaron la famosa técnica de divide y vencerás. Además de que algunos creían que los Tutsis eran más cercanos a los europeos, debido a una teoría conocida como la teoría camítica, la cual mencionaba que algunos pueblos de África eran descendientes de los pueblos camitas, y se pensaba que este grupo era perteneciente a la raza caucásica, lo que los haría supuestamente superiores al resto de africanos, lo cual es algo absurdo, ya que tanto Tutsis como Hutus eran de la misma etnia, por lo que compartían características físicas similares, y la única diferencia era el poder económico. Aunque algo que hay que aclarar, es que la teoría camítica fue aplicada más por los belgas que por los alemanes, así que eso lo hablaremos después. Y regresando con el tema, los germanos consideraron a los tutsis como nobles naturales,
por lo que los utilizaron para acentuar su colonización indirecta del territorio, convirtiéndolos en una clase social alineada con los intereses coloniales, y no solo los convirtió en los privilegiados de la zona, sino que también esto generó que cada vez los Tutsis se separaran más de los Hutus, lo que alimentó más el resentimiento por parte de estos últimos, aunque bueno, esto era parte de la estrategia de divide y vencerás. Pero todo esto comenzó a llegar a su fin con la Primera Guerra Mundial, la cual debilitó bastante a Alemania, por lo que las tropas belgas que controlaban el Congo, aprovecharon algunas escaramuzas con tropas germano-ruandesas en la zona para invadir exitosamente el territorio ruandés en 1916. Después de que la Primera Guerra Mundial finalizó en 1918, Bélgica oficializó su control sobre la zona de Ruanda y Burundi, pero no piensen que las cosas van a cambiar, ya que de hecho fueron peores que los alemanes. Para empezar, los belgas no mantuvieron la colonización indirecta, sino que se metieron de lleno en la política ruandesa, logrando por ejemplo arrebatarle el poder político al rey Tutsi, volviéndolo un simple adorno, convirtiéndose ellos en los únicos y auténticos gobernantes de la colonia. También institucionalizaron la jerarquía étnica que mencioné anteriormente, haciendo uso de un censo realizado en 1933, donde a los encuestados se les entregó una identificación donde se especificaba su grupo étnico, aunque los belgas ocuparon algunas medidas un tanto arbitrarias para definirlo, ya que por ejemplo, contaban las cabezas de ganado, y solían medir la estatura, y el índice craneal para definir quién era Hutu, y quién era Tutsi. Del mismo modo, siguieron haciendo uso de la técnica de divide y vencerás, privilegiando a la minoría Tutsi que era equivalente al 15% de la población, y marginando a la mayoría Hutu, que era cerca del 84% de la demografía total, lo que obviamente generaba una mayor desigualdad estructural. Además de eso, los belgas promovieron trabajos forzados de Hutus hacia Tutsis, así que obviamente esto alimentaría los odios de los Hutus, y todo ese odio lo descargaron unas décadas más tarde. A partir de los últimos años de la década de los 50, los belgas decidieron cambiar su política, dándole más poder a los Hutus, lo cual no le gustó a la aristocracia Tutsi, quienes se mostraron resistentes a las reformas. Mientras tanto, los líderes Hutus comenzaron a emerger desde algunos espacios, como por ejemplo el líder nacionalista, Gregoire Kayibanda. Pero también, la ideología nacionalista Hutu estaba basada en el revanchismo, y bueno, creo que esto en parte se puede entender, ya que los Hutus estuvieron sujetos a la explotación colonial y Tutsi, pero para nada se puede justificar lo que sucedería unas 4 décadas más tarde. Regresando con el tema, en el año 1957 algunos intelectuales Hutus publicaron el denominado como Manifiesto de los Bahutu, en el que exigían una mayor igualdad y democracia. Posteriormente en 1959, el rey Tutsi Mutara III Rudahigwa partió al más allá en circunstancias sospechosas, así que varios Hutus aprovecharon el acontecimiento para levantarse en contra del gobierno colonial, estallando así la denominada como Revolución Social de 1959. Durante la revolución, los Hutus fueron perpetradores de desvivisiones masivas en contra de Tutsis, quienes se vieron obligados a escapar a países vecinos como el Congo o Tanzania. En el año 1960, se organizaron elecciones municipales donde los partidos nacionalistas Hutus obtuvieron una victoria arrolladora. Mientras tanto en Bruselas, se planteó la idea de organizar un referéndum en Ruanda para eliminar la monarquía de forma definitiva. Ese referéndum se llevó a cabo en el año 1961, donde se obtuvo una victoria aplastante. Y no fue hasta julio de 1962 cuando la independencia de Ruanda fue reconocida por las Naciones Unidas, con el anteriormente mencionado Gregoire Kayibanda como presidente, y con una de las banderas más feas que mis ojos hayan visto. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video nuevo.
A partir de la década de los 60 hasta en la década de los 90, los gobiernos de Ruanda liderados por Gregoire Kayibanda, y por Juvenal Habyarimana, se encargaron de propagar el odio en contra de los Tutsis, como por ejemplo diciendo que los Tutsis no eran originarios de Ruanda, que eran una amenaza para la estabilidad del país, y por último que eran enemigos extranjeros. La propaganda anti-Tutsi provenía en su mayoría de un grupo hutu radical conocido como Akazu, o en español, La Casita, el cual estaba compuesto en su mayoría por los contactos del presidente Habyarimana, y liderado por su esposa, Agathe Habyarimana. Con base en esto, también se hicieron distintas políticas que discriminaban de forma institucional a los Tutsis, algunas de ellas les limitaban la participación política, raramente tenían acceso igualitario a los pocos servicios públicos del país, y muy pocos de ellos podían formar parte de las Fuerzas Armadas. Todo esto provocó que antes de la tragedia se hicieran algunas desvivisiones masivas de Tutsis y varios tuvieron que irse al exilio y prácticamente tenían prohibido regresar a Ruanda. Pero estos exiliados no se quedarían de brazos cruzados, y en la vecina Uganda crearon en 1987, al Frente Patriótico Ruandés, el cual estaría destinado a combatir la dictadura de Habyarimana, logrando así iniciar una guerra civil en el año 1990. Y bueno, tal vez te preguntes cuál fue la acción de la comunidad internacional para evitar lo que sucedió, y la respuesta es que a duras penas hicieron algo, ya que no fue hasta los años 90 que comenzaron a inmiscuirse en el asunto. Por ejemplo, en 1993 se consiguió la firma de los acuerdos de Arusha, los cuales fueron firmados entre el gobierno de Habyarimana y el Frente Patriótico Ruandés. Según los acuerdos, tanto Hutus como Tutsis deberían compartir el poder, y los Tutsis exiliados tenían que regresar a Ruanda. Además también se creó una misión especial de las Naciones Unidas en Ruanda, conocida como la UNAMIR, la cual estaba conformada por 2.500 efectivos de distintos países, pero que poco o nada podía hacer para evitar un plan de exterminio que se venía planeando desde hace décadas, y al momento en que la tragedia comenzó, sus efectivos pasaron de 2.500 a poco menos de 300 efectivos, lo cual limitó enormemente su utilidad. Y ya por último, pero no por eso menos importante, a inicios de la década de los 90 comenzaron a surgir medios de comunicación que promovían un odio étnico extremadamente explícito, como la revista Kangura, y la denominada como Radio Televisión Libre de las Mil Colinas. La noche del día 6 de abril de 1994, un misil impactó el avión en el que viajaba el entonces presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, y el presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira. Ambos mandatarios partieron al más allá a causa del ataque, del cual todavía se desconoce quién o quiénes fueron los responsables. Lo que sí se sabe es que apenas si se supo de la partida de Habyarimana, los Hutus más radicales tomaron el poder, y pusieron como presidente interino a Theodore Sindikubwabo, además de que acabaron con la existencia de los políticos Hutus moderados, iniciando formalmente el genocidio. Recuerdan a los medios de comunicación como el periódico Kangura, y la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas. Pues bueno, ambos intensificaron su propaganda. Por parte de la radiodifusora se daban mensajes como estos. Dimanche 19 juin 94, et il est 16h22 à Kigali, dans le blindé de la FLN. Avis à tous les Guinéens qui nous écoutent, oui, à tous les Guinéens qui nous écoutent, le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous, les Guinéens, vous n'êtes pas des Rwandais. inyandimukotanyi n'ababwiye abasirikare bacu nibo ba mbere babwira urubyiruko rwabutse kugira ngo bafashe abasirikare bacu, babwira inkumi, babwira abasore. Murabyumva rero, inyenzi ntabwo zishobora gukandira abantu bose. Ni bake cyane ndetse nubwo twabariraga ku ijana, icumi ku ijana, ubwo basigaye 8 ku ijana. Abo bantu se koko muze twishime nshuti, inkotanyi zashize, muze twishime nshuti, yewe Imana ntirenganya, Imana ntirenganya koko.
y en el periódico Kangura se publicaron unos años antes los denominados como los 10 mandamientos Hutu, en el cual se incluían cosas como que un Hutu debía solo casarse con una Hutu, con el objetivo de mantener la pureza étnica. También se consideraba a toda alianza o amistad con un Tutsi como traición a la patria. Se creía que todos los Tutsis eran traidores por naturaleza, que solo los Hutus podían controlar el país, etc. Este manifiesto me recuerda bastante a cierto libro, del cual no puedo decir su nombre, pero que estás viendo en pantalla. Y regresando con el tema central, esta propaganda sirvió bastante para promover el odio étnico, comenzando así un montón de desviviciones masivas por todo el país, con cientos de miles de desvividos en solo unas cuantas semanas. De hecho, se estima que aproximadamente el 7% de la población de Ruanda participó activamente en la tragedia, acabando con la existencia de sus connacionales. Este 7% de la población se agrupó en organizaciones como la Coalición por la Defensa de la República, por sus siglas, CDR, en una milicia ultra radical conocida como Interahamwe, y en otra milicia conocida como Impuzamugambi. Todos estos grupos de Hutus extremistas fueron pueblo por pueblo y ciudad por ciudad, acabando con la existencia de los Tutsis y también de Hutus moderados, clérigos, activistas, y todo tipo de personas, sin importar su edad o género, y sin importar en qué tipo de lugar fuera, ya fuera una clínica, una casa, una escuela. A estos monstruos poco o nada les importaba la vida de sus víctimas. Pero no piensen que estas desviviciones se hacían de forma rápida, con un simple balazo en la cabeza. Por supuesto que no. Su forma preferida era acabar con sus víctimas haciendo uso de machetes o hachas, con el cual solían decapitar a sus víctimas, les amputaban los brazos y las piernas, y obviamente esto lo hacían con ellos aún con vida. También solían lanzar granadas hacia donde se concentraban civiles. En algunos casos también llegaron a quemar a personas aún con vida, o incendiaban un lugar con personas dentro y después no las dejaban salir. También llegaron a ser extremadamente crueles con los niños, a quienes solían estrellar contra las paredes, los aventaban a fosas o pozos aún con vida, y en el peor de los casos eran degollados enfrente de sus familiares. E incluso llegaron a forzar a las víctimas a que cavaran sus propias tumbas como forma de tortura psicológica. Y por último, pero no menos importante, se hizo uso de la violencia sexual masiva en contra de mujeres y niñas tutsis, a las cuales se les practicaban violines, que en algunos casos eran en grupo, se les amputaban sus partes, y muchas de ellas fueron infectadas de SIDA de forma completamente intencional. Todo lo que te estoy relatando ocurrió en tan solo 100 días en los que una nación entera se tiñó del color rojo de la sangre. Algo que hay que aclarar, es que no solo los Hutus provocaron desviviciones masivas, ya que también los Tutsis con la ayuda del Frente Patriótico Ruandés acabaron con cerca de 80.000 civiles, que en su mayoría eran Hutus. La barbarie finalizó cuando el FPR tomó el poder de la capital, Kigali, y derrocó al gobierno Hutu radical. Las cifras finales rondaron entre los 800.000 a 1 millón de desvividos, lo cual significa que en promedio unas 10.000 personas eran desvividas por día, unas cifras que son extremadamente perturbadoras. Y se provocó el exilio forzado de 2 millones de ruandeses, los cuales se dividían en tres. Los primeros eran los Tutsis que escapaban del terror, los segundos eran Hutus moderados, y los terceros eran victimarios que escaparon para evitar enfrentar a la justicia. El 8 de noviembre de 1994, se estableció un Tribunal Penal Internacional para Ruanda, o por sus siglas, TPIR, el cual se encargaría de juzgar a todos los acusados de crímenes de guerra durante el genocidio. En total el tribunal condenó a 62 individuos, de los cuales destacan los siguientes. Jean Kambanda, fue el primer ministro interino durante la tragedia, fue condenado a cadena perpetua. Luego tenemos a Theon Estebagosora, él fue el creador de las milicias Interahamwe, quienes tuvieron un gran papel en el conflicto, y también fue una figura clave en la planificación de lo ocurrido, fue condenado a cadena perpetua, pero después le redujeron la condena a únicamente 35 años.
Después tenemos a Ferdinand Nahimana, quien fue uno de los cofundadores de la perturbadora RTLM, lo condenaron a 30 años por incitar a la tragedia. Y por último, pero no por eso menos importante, tenemos a Hassan Mgc, quien fue uno de los editores del periódico Kangura, y fue condenado a 35 años por el mismo cargo que el anterior. El tribunal finalizó sus funciones en el año 2015. Aunque aquí sí hubo algo de justicia, no como con el Escuadrón 731, o los Ustashas croatas, aún así hubieron algunos criminales que no pudieron ser procesados. Primero tenemos a Felicien Kabuga, quien fue un empresario millonario, que financió y cofundó la RTLM, además fue acusado de importar masivamente machetes los cuales después serían utilizados como armas durante la tragedia, logró evadir a la justicia durante décadas hasta que fue arrestado en 2020, pero fue declarado como no apto para ser juzgado en 2023, debido a que padecía de demencia. También tenemos a Agustín Bizimana, quien fue ministro de Defensa durante el genocidio, pero partió antes de ser procesado en el año 2000. Y por último tenemos al político Theodore Sindikubwabo, el cual como se mencionó anteriormente fue el presidente de Ruanda durante el genocidio, no pudo ser juzgado debido a la misma causa que el susodicho anteriormente. Aunque tampoco hay que darle todo el mérito a la comunidad internacional, ya que en Ruanda también se crearon tribunales comunitarios para juzgar a miles de personas por su presunta implicación en la barbarie, aunque muchos de estos tribunales no contaban con las garantías legales suficientes, por lo que tal vez terminaron juzgando a varios inocentes, además de que varios miembros del FPR no fueron juzgados, a pesar de que también cometieron crímenes de guerra como vimos anteriormente. Después de todos los horrores ocurridos, el Frente Patriótico Ruandés se hizo con el poder y continúa gobernando hasta la actualidad, bajo la figura de Paul Kagame, quien está en el poder desde el año 2000. Hoy en día, si bien Ruanda no es un país perfecto, sí que ha logrado salir adelante, logrando mejorar bastante su economía, y fomentando una verdadera unidad nacional, para evitar que los fantasmas del pasado puedan resurgir, y así evitar una catástrofe similar en el futuro. Pero la sociedad ruandesa aún mantiene una mancha histórica que posiblemente no será borrada en mucho tiempo, todavía persisten algunos incidentes de odio étnico, pero estos han logrado ser contenidos de forma exitosa por el gobierno de Kagame, quien a pesar de gobernar como un dictador, sí ha logrado mejorar bastante a su nación. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas ningún video nuevo. También si tienes la posibilidad y deseas apoyar más a este proyecto, puedes hacerte miembro del canal o dejarme un super gracias. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.